Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día domingo 13 de febrero. El Señor les bendiga y estamos hoy listos para compartir la palabra del Señor. Continuando en el Evangelio según San Marcos, en esta mañana, en el capítulo 2. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora, para que la palabra que pueda salir de nuestra boca no sea una palabra de hombre, sino realmente una palabra que inspire sus vidas, que ministre sus vidas y también, sobre todo, produzca el efecto que Dios quiere para cumplir el propósito en sus vidas. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que también ahí donde usted está, su mano poderosa sea sobre usted, sobre su descendencia y sobre todo lo que Él ha puesto en sus manos para administrarlo de acuerdo a su perfecta voluntad. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos tu presencia, tu fortaleza. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, ministrando, Padre, en el poder de tu Espíritu, en cada hogar. Señor, tú conoces cada necesidad, por eso acudimos a tu presencia, porque solamente tú, Padre, puedes hacer lo que nosotros humanamente no podemos. Sanar, liberar, restaurar y sobre todo convencer de pecado, de justicia y de juicio, haciendo, Padre, que muchas personas, por tu infinita misericordia, puedan, Señor, ser alumbrados y puedan ser, Señor, convencidos de que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y tú eres la vida, y que nadie viene al Padre sino solo a través de ti, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ponemos en tus manos nuestra nación, cada familia, cada persona individualmente. Sé tú, Padre, obrando conforme a tu bondad. Gracias, Padre. Una vez más nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú hablando para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Estas semanas hemos estado hablando siempre sobre este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, de Marcos. Entonces, hemos estado viendo algunos milagros de Jesús, milagros de sanidades, liberación de endemoniados, porque ese es el ministerio de Jesús. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Entonces tenemos claro de que las obras del diablo son todo lo que aqueja a la naturaleza humana, todo aquello que lo oprime, todo aquello que lo limita para que no pueda conocer realmente a Dios vivo y verdadero. Entonces, Jesús nos hace conscientes de una realidad que muchas veces en este mundo posmoderno no se toma en cuenta, de la realidad de un mundo espiritual que gobierna, que está entre bambalinas dominando al ser humano, que en este caso no conoce a Dios. Hay un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Aquellos que todavía no conocen a Jesús, que no han sido liberados de ese reino de tinieblas, están a merced del diablo. Aún a pesar de su buena conducta, aún a pesar de su cultura, a pesar de tener de repente principios éticos y morales, muchas veces las personas todavía están siendo influenciadas por el enemigo. Por eso cuando hablamos de estos temas, como que muchas personas demudan su rostro. Cuando hablamos de la necesidad de un Dios personal, de entregarle sus vidas a Jesús, entonces sale a relucir
muchas veces reacciones que nosotros llamamos reacciones fuera de lo normal. Es decir, la persona tiende a defender su posición y decir de que ellos son buenas personas, de que no hacen daño a nadie, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la necesidad de tener una relación con Dios, porque es lo único que la Biblia nos dice que tenemos que tener para poder ser salvos y libres de esta generación que va rumbo a un destino sin Dios. La Biblia habla de un cielo y un infierno, no habla de un lugar intermedio. Entonces, por eso predicamos el Evangelio. Por eso estas son las buenas noticias, que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, hemos estado viendo un ataque directo al reino de las tinieblas, manifestando de que hay un reino espiritual demoníaco que domina a las personas, para apartarlos de Dios, para afectarlos también en el aspecto físico, para limitarlos, para que las personas no puedan estar al 100% en todas las condiciones naturales para poder ser portadores del mensaje de salvación. La enfermedad, vemos de que también Jesús ataca directamente a lo que aqueja a la humanidad, la enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia del pecado, de esa separación de Dios. A partir del Génesis, cuando el hombre se aparta de Dios, entonces lo primero que entra es el temor, y el temor es lo que origina ese daño también en el aspecto físico, el temor a la muerte, y lo que produce la muerte es la enfermedad. Entonces mucha gente está bajo temor aún en este tiempo, bajo este virus infeccioso y maligno que está matando a muchas personas, y eso es lo que les hace tomar decisiones a veces que no están en línea con el propósito de Dios. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Y en esta mañana vamos a ver otro caso más en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer los 12 primeros capítulos de este pasaje. Y lo voy a hacer en la traducción en lenguaje actual, como lo hice la semana pasada, para poder clarificar un poquito más lo que el autor nos quiso decir. Esa es la importancia de poder tener con claridad lo que el autor del Evangelio quiso decir en su momento, y nosotros sacar la enseñanza para poder aplicarla correctamente en nuestro tiempo, en este tiempo real que estamos viviendo. Entonces, dice así la Escritura, capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Si tienes una Biblia en casa, no importa la versión que sea, lo importante es que tú prestes atención al texto bíblico. Cualquier versión, a excepción de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, porque esa no es una versión de la Biblia, es una traducción de una Biblia tergiversada. Tenemos que poner en claro esto. Puede ser una versión católica, la versión que tú quieras. La importancia es que tú prestes atención al texto bíblico y, ojo, solamente al texto bíblico, no a los comentarios, porque en los comentarios que hacen algunos teólogos, entre comillas, a veces religiosos, de la religión que sea, muchas veces introducen ahí el fundamento doctrinal, y es lo que daña la percepción de lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Así que vamos a leer el texto en esta mañana. Dice: después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente,
subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron: ¿cómo se atreve éste a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Amén. Qué tremendo pasaje de las Escrituras. Muy bien, así que en esta mañana vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene para aplicarlo en nuestras vidas, porque eso es para lo cual nosotros compartimos la palabra. No es solamente para sentirnos contentos: ay, qué bonito pasaje, qué lindo, cada vez que escucho la palabra de Dios me lleno y me siento tan bien, ¿no? Te puedes sentir mejor cuando tú entregas tu vida a Jesús y empiezas a vivir aplicando esta palabra a tu vida. Esa es la manifestación más gloriosa, porque estás cumpliendo con el propósito de Dios y sobre todo estás agradando a Dios, y al agradar a Dios, entonces dice que Él también se agrada de nosotros. Muy bien, entonces vemos aquí que Jesús está otra vez en Capernaum después de algunos días, y dice que la gente oyeron que estaba Él en casa. Entonces vemos aquí que Jesús había sentado su residencia en aquella casa donde Él empezó a habitar con sus discípulos. Entendemos que es la casa del apóstol Pedro. Recordamos hace una semana que vimos de que Él estuvo en la sinagoga, luego, aún antes de terminar el día de reposo, fueron a la casa y quizás a descansar un poco, a ser atendidos, a cenar, a comer. Y la suegra de Pedro estaba enferma con una gran fiebre. Dijimos que no era una fiebre común, y Él la sanó también. Entonces Él empezó a habitar en ese lugar. Entonces entendemos que era la casa de Pedro, o de un familiar de Pedro, en este caso de su suegra, donde ellos volvían. Era como su centro de operaciones, su centro de reunión en Capernaum, donde Él luego salía a hacer sus campañas evangelísticas, por decirlo de alguna manera. Y su prioridad era siempre predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias, porque eso es lo que transforma las vidas, transforma los corazones. Hermanos, eso es lo que erradica el mal de raíz. Primero tiene que ser nuestro corazón transformado, cambiado, renovado por el poder de Dios. Porque sí mismo Señor Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, la inmundicia, lo que contamina al hombre.
Y eso es lo que vemos ahora en este tiempo. Vemos personas cultas, personas muy sabias, personas muy preparadas en las posiciones de gobierno muchas veces, en lugares donde potencialmente tienen todo el poder para poder hacer bien a la comunidad. Y sin embargo vemos que luego ese poder se vuelve como algo que los enceguece y más bien lo usan para su propio provecho, y se olvidan por completo de hacer todo el beneficio que juraron o que desearon en tiempo de campaña o prometieron en tiempo de campaña hacer, ¿no? Estamos aquí por el pueblo, pero no hacen nada por el pueblo. Más bien se aprovechan del pueblo después de que han obtenido los votos y la posición para luego hacerse de riquezas personales. Y es un engaño del diablo, porque no hay pecado que no quede impune. Luego se descubren cosas, y por eso en el contexto particular de nosotros los peruanos vemos que tenemos la mayoría de los últimos presidentes, incluido el actual, aún en ejercicio, a pocos meses, ya mostrando signos de corrupción. Todos dicen que van a combatirla, pero al final terminan seducidos y envueltos por la corrupción, por la avaricia, la codicia, porque es un aspecto espiritual que se manifiesta en un corazón no transformado por el poder de Dios, que no temen a Dios, que no dejan que Dios gobierne sus vidas para hacer el bien, para cumplir con el propósito de Dios para el cual fueron puestos en ese lugar, para hacer justicia. Pero bueno, entonces vemos de que Jesús está en este lugar, en esta casa, quizás descansando, pero viene la gente, dice ahí en el versículo 2, dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esa era la prioridad. Jesús, lo veímos en la semana antepasada, después de haber sanado a muchos durante la noche, él se levantó muy temprano, fue a orar, y cuando fueron a verlo a su habitación se dieron cuenta de que él no estaba, porque había salido a un lugar desierto a orar, a estar en la presencia de Dios, porque esa es la fuente de fortaleza, de dirección, para poder cumplir con su propósito, tal como Dios quiere. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Y es por eso que él dependía clara y totalmente de estar en la presencia de Dios. Y esa no es la excepción para nosotros. Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios para poder hacer específicamente lo que Dios quiere. Cada día de nuestra vida Dios tiene que marcarnos la agenda. Entonces, él estaba allí y sabía. Y después cuando lo buscaron, dijeron, ellos querían como apropiarse de Jesús. Te buscan todos. Él dijo, es necesario que yo vaya a otras ciudades a predicar el Evangelio. Esa era su prioridad. La gente lo buscaba para recibir un beneficio, la sanidad, salir de esa esclavitud de la enfermedad. Sí, Jesús vino para deshacer las obras del diablo, pero Dios quiere hacerlo de raíz, porque la raíz de todos los males se encuentra en un corazón no regenerado, en un corazón no transformado por el poder de Dios. Por eso él primeramente quería predicar el Evangelio, porque si él se dedicaba a sanar solamente sin darle las buenas noticias, sin darle la oportunidad de que su corazón fuera transformado, entonces quizás después de algunos años morirían de alguna otra enfermedad y terminarían finalmente separados de Dios, en una eternidad sin Dios, en un infierno sin Dios, porque no tomaron la decisión correcta en el momento debido. Por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Por eso predicamos las buenas noticias,
Y luego, como añadidura, viene la sanidad, viene la restauración, viene la liberación de parte de Dios. Entonces, vemos que la gente inmediatamente, dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esa es la prioridad de la iglesia, esa es la prioridad de todo creyente, mi hermano. Dios te ha llamado, Dios te ha salvado para que tú prediques su palabra. No es un asunto de los pastores solamente. Por eso Dios nos manda capacitarnos, nos manda escudriñar las Escrituras para que el Espíritu Santo alumbre tu entendimiento. El Señor te dice que tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que Dios también te dé esa unción especial, esa capacitación sobrenatural por su Espíritu, para que tú puedas hablar con denuedo, con autoridad y poder, su palabra. Entonces, la predicación de la palabra es la prioridad de la iglesia, de todo creyente, de todo verdadero hijo de Dios. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Es decir, vinieron con una camilla, ¿no? Como vemos cuando a una persona ha sufrido una lesión en un campo de juego, sobre todo en el fútbol, entran 4 personas con una camilla, lo montan en la camilla y salen ellos cargándolo, ¿no? Algo muy similar. Esta persona era un paralítico, era una persona que no podía valerse por sí misma, no podía caminar, pero que quizás al haber escuchado todo lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús estaba manifestando por el poder de Dios, entonces se enteraron y fueron inmediatamente. Esa es la palabra clave en el Evangelio de Marcos. Inmediatamente la gente era movida a encaminarse, a buscar a Jesús. Y también dice que inmediatamente el Señor hacía algo. Entonces, Dios está dispuesto, Dios está cercano, está aún ahí donde tú estás, dispuesto a tender su mano poderosa. Pero tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. La fe siempre te va a llevar a una acción correspondiente. Y lo que Dios demanda es de que si tú crees, actúes correctamente. Si tú dices creer en Dios y quieres que Él intervenga en tu vida, tienes que abrirle tu corazón. Tienes que dejar que Él ingrese en tu vida y te transforme, limpie tu vida, llene tu corazón y te haga una nueva criatura, como Él lo promete en su palabra. Entonces, nadie puede cambiar por sí mismo. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Deja que Él entre en tu corazón, en tu vida, y Él te va a transformar, te va a capacitar para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Dios no te puede demandar algo que tú no puedas hacer. Y en tu carne, tú solo, tu buena intención personal no puede hacerlo. Quizás puedas hacerlo por un tiempo, pero después te vas a frustrar porque te hace falta el poder de Dios actuando en tu vida, el dunamis. Esa es la persona del Espíritu Santo obrando a través de ti para que tú puedas cumplir con el propósito de Dios que está expresado en su palabra. Entonces, dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, tenemos que conocer un poco de la infraestructura de las casas de aquel tiempo. Por eso es importante conocer un poco de la cultura y cómo era el tipo de habitaciones, el tipo de edificaciones que existían en ese tiempo. Entonces,
tenemos que entender de que las casas en ese tiempo tenían un techo plano y al cual se llegaba a través de una escalera exterior. Una escalera, de repente en la parte trasera, en la parte del costado, la misma fachada, ¿no? Entonces se subía por esa escalerita o esa escalera y llegaba al techo. Y este techo se usaba pues como un espacio adicional de esta vivienda, de repente para guardar algunas cosas, ¿no? Ahora vemos en la actualidad, a veces cuando vamos con el tren eléctrico, ¿no? Pasamos por algunas casas, vemos que los techos a veces se han convertido como en lugares donde se guardan cosas que ya no se usan, a veces hay maderas y ya se convierten con el tiempo en basura. Pues bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? A diferencia de que ahora las casas son de concreto, entonces pueden aguantar mucho peso, pueden aguantar varias cosas arriba. Sin embargo, las casas en ese tiempo eran de paja, ¿no? O paja con barro, se calafateaban con barro, ¿no? O con algún tipo de mezcla que no permitía la filtración del agua, y también no se podía poner mucho peso. Entonces se podían guardar canastas, algunas cosas, pero no cosas con demasiado peso. Y eso es lo que facilitó de que estas cuatro personas pudieran subir a este paralítico. Subieron por esa escalerita, no podían entrar, no tenían acceso directo a Jesús. Entonces ellos subieron por esa escalera, que ya de cierto era algo complicado, dificultoso, ¿no? Pero imaginemos que hicieron un forado no tan pequeño. Eran realmente cuatro personas con una camilla. Pongan que esa persona haya medido simplemente 1,60 m, 1,70 m, ¿no? O 1,60 m. De hecho, la camilla con las partes de las agarraderas tiene que tener algo más de longitud. O sea que el espacio, el forado que estas personas abrieron en el techo, no fue un forado pequeño. Además tuvieron que, no sé cómo, la escalera era exterior. Dentro de la casa no había una escalera, nadie tenía pensado romper el techo y bajar por otra escalera interna. Entonces quizás podría haber tenido como un altillo, ¿no? Lo cual hubiera facilitado de que esas dos personas primero hubieran entrado, ¿no? Se hubieran parado en ese altillo, hubieran recibido o empezar a bajar con mucho cuidado al paralítico, porque seguramente lo deben haber amarrado, entonces tuvieron que haberlo inclinado, hubieran habido que ponerle correajes, ¿no? Como ahora en la actualidad existe, ¿no? Hay esas camillas de emergencia donde a la persona la sujetan con correas, le ponen una especie de topes en el cuello para que no, si ha recibido un golpe, una caída, no se afecte más su columna, ¿no? Pero ya era un paralítico y hace mucho tiempo, dice que nunca caminó, nos dice el relato bíblico, pero igualmente tuvieron que sujetarlo, no vaya a ser de que se les caiga y empeore la situación de él, ¿no? Como sumado a una fractura, ¿no? Entonces tuvieron que amarrarlo y tuvieron que recibirlo, tuvieron que entrar dos personas, fue un hueco regularmente grande, o sea que el daño en la casa fue mayúsculo, pero indudablemente valió la pena. Lo que nos habla de que no importa lo que nosotros hagamos, lo que nosotros tengamos que a veces perder o dañar en algún sentido de la palabra, o invertir o hacer con la finalidad de tener un encuentro personal con el Señor. Hermano, no importa qué tengas que dejar atrás. La Biblia nos habla de cómo es para obtener el reino de los cielos. Hay muchas parábolas, dice de que había un hombre que tenía
muchas perlas y las vendió para comprar una perla mayor, hablando del reino de Dios. Dice, nos pone muchos ejemplos. El ciego Bartimeo dice que dejó su capa, tiró su capa, lo único valioso que tenía. Pero lo importante es que tú vas a abrazar lo más importante, lo más valioso, tener una vida, una relación permanente y eterna con el Dios de la gloria. El Señor dice, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo si después pierde su alma? Lo importante es que tú, si es posible, dejes todo con tal de obtener lo más importante, lo más valioso, que es la vida eterna. Muchos de los que nos hemos convertido, hemos aceptado al Señor, aparentemente hemos perdido padre, madre, hermanos, hermanas, pero la Biblia dice de que el mismo Señor Jesús dice, no hay quien haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, propiedades, casas, que no reciba en este tiempo 100 veces más y en el tiempo postrero la vida eterna. Lo que tú le des a Dios, Dios te lo va a devolver multiplicado. Dios no te manda a que le des todo sacrificialmente, o mejor dicho, sí, pero Dios sabe que Él no es deudor de nadie y en un momento dado te lo devolverá multiplicado. Vemos muchos ejemplos, vemos el ejemplo de Abraham con su hijo Isaac. Vemos que mucha gente que le ha entregado todo al Señor, al final Dios los ha multiplicado, los ha bendecido mucho más de lo que ellos tuvieron, porque nunca pensaron en esa retribución, sino que pensaron en lo más importante, en tener a Cristo, tener al Señor como el centro, como lo más importante en sus vidas. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Un techo se puede arreglar, muchas cosas se pueden recuperar, pero no todo se puede obtener con cosas materiales. Lo único que no podemos obtener es la salvación, es esa relación con Dios. Entonces dice, como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces vemos aquí algo importante. Esta persistencia, esta determinación de estas 4 personas, de estas 5 personas. Y esto es una prueba de fe. Decíamos nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe demanda una acción correspondiente, una acción correcta para poder recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. La fe verdadera muchas veces va a ser osada, va a ir en contra de las limitaciones y dificultades que se nos presenten. Recordamos a la mujer del flujo de sangre, dice que había una multitud que lo apretaba, era imposible, quizás ella extendió su mano entre las piernas de alguien y pudo tocar el manto de Jesús, porque dijo, si solamente tocar el borde de su manto seré salva. Ellos dijeron, porque es el mismo principio, dijeron, no hay otra manera de llegar a Él, así que vamos a hacerlo. Fue la fe de estos 5 hombres, del paralítico y de estos 4. El número 5, el número de la misericordia. Entonces, vemos de que estuvieron determinados. Dijeron, no importa, hoy tenemos que hacerlo. No importa, después ya nosotros 4 o ya tú, sano. Entre los 5 arreglamos el techo, trabajamos y pagamos a alguien o nosotros mismos venimos. De repente ellos ya
habían construido sus propias casas. Esa era la costumbre en aquel tiempo, de ellos mismos construir sus casas, hacer sus edificaciones. Entonces ellos dijeron, no importa, después nosotros traemos el material, lo resanamos o hacemos un techo nuevo. No importa la inversión que tengamos que hacer, eso se puede recuperar. Pero es la única oportunidad en que nuestro amigo pueda ser sanado, pueda ser restaurado. Así que vamos a hacerlo. La fe demanda una acción. La fe es osada. La fe siempre tiene respuestas de parte de Dios. La fe aplicada. Pero la fe demanda una acción. No es decir, ay, si es la voluntad de Dios, entonces, si Dios quiere, me sanará. Hemos visto la semana pasada que vino ese leproso y tenía esa misma duda. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, le dijo, quiero, sé limpio. Por eso quedó claramente manifestado de que la voluntad de Dios es que nosotros realmente seamos sanos. Él quiere tenernos al 100%, indudablemente, para cumplir su propósito. No para luego sanarnos y darnos la gran vida y hacer todo aquello que no pudimos hacer durante el tiempo en que estuvimos limitados por una enfermedad, sino para dar testimonio, sino para ahora cumplir con el propósito de Dios, de dar las buenas noticias, de ser instrumentos para que otros también puedan conocerle. Ese es el propósito eterno de Dios. Eso es lo que tiene trascendencia en la eternidad. Eso es lo que hará de que tú tengas una corona, que Dios te corone, que Dios te galardone en aquel día, porque cumpliste con el propósito para el cual Él te puso en esta tierra. Hay mucha gente que no sabe ni para qué está. Pues el propósito es para ser un instrumento de bendición a aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces, estos hombres obraron en fe, se movieron, hicieron lo correcto, se trasladaron. La fe es osada, hace lo que nunca quizás hiciste. Y ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Por eso se movieron. No vieron la oposición, no vieron las limitaciones. Simplemente se avalancharon a hacer lo que tenían que hacer. Entonces, dice que ellos se movieron, se lanzaron, se subieron por ese techo, hicieron esa abertura y entraron a ese lugar. Entraron y bajaron a este paralítico. Entonces, es interesante porque la persistencia y la determinación es la que va a darnos a veces no solamente lo que esperamos, sino mucho más, porque vamos a seguir viéndolo en este pasaje. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Hermanos, la fe se puede ver con los ojos. Dice también un pasaje en el libro de Hechos que Jesús, al ver a un paralítico también, dice, al ver que tenía fe para ser sano, le dijo, levántate. Y se levantó y pudo caminar. La fe se puede percibir de repente en los ojos, ese deseo, ese anhelo, se puede discernir espiritualmente. Pero Jesús, indudablemente, al ver ese hecho osado, Jesús estaba hablando y de repente empezó a ver de que empezó a caer paja, empezó a caer barro, y empezó a ensuciar, y no dijo, oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué les pasa? Sino que dijo, wow, estos hombres sí que, ¿quiénes son? Y de repente mucha gente que le empezó a caer la tierra porque estaba agolpado, dijeron, oigan, ¿qué están haciendo? Y él les dijo de repente, déjenlos, no los interrumpan. Porque Jesús sabía de que eso iba a glorificar el nombre del Padre, iba a dar a conocer su misericordia, su gracia, su bondad.
Entonces, de repente, después de unos minutos, vieron que pasó uno, pasó otro, y de repente algunos lo empezaron a ayudar o pusieron algún mueble, alguna cosa para que pudieran apoyarse, y empezaron a bajarlo. Y decíamos de que la fe osada no solamente logra lo que tú anhelas, sino mucho más. Porque Dios es un Dios integral, mi hermano, mi hermana. Dios lo que hace es para bendecir no solamente tu vida espiritual, sino también tu vida física, tu vida emocional. Porque este muchacho o esta persona, este adulto, ¿cuántas frustraciones habrá tenido en su vida? Él de repente decía, yo no puedo trabajar, soy una carga. ¿Has escuchado eso? De repente ha habido un familiar, un padre, una madre, un hermano que ha estado con una enfermedad limitante. Y cuando una persona está así, se siente a veces amargado, se siente frustrado, se siente que es una carga. Lo que quiere es a veces decir ya desaparecer, quiere a veces hasta suicidarse, porque quiere terminar con ese infierno que está viviendo. Entonces moralmente está destruido, está limitado, soy una carga, no puedo producir nada. Otros, aún en el contexto bíblico, dice que los sacaban y los llevaban al templo, como lo vemos en la actualidad. Lo montan en una silla de ruedas, le compran su paquete de caramelos y lo ponen en la puerta de un mercado, donde la gente pues entra y sale, y donde alguien puede compadecerse de esa persona, y después de unas horas van y lo recogen. No, y dicen, ¿y cuánto ganaste? Y otros, como en la India, se aprovechan de la mendicidad. Hermanos, es triste la realidad, pero aún en la India, en los lugares más pobres, donde tienen a veces 3, 4, 5, 6, 7 hijos, es la realidad. A veces los fracturan, los vuelven lisiados, nacen normales esos niños y los fracturan, los lisian voluntariamente y los mandan a pedir limosna. Es algo terrible. ¿Se imaginan la frustración de que tú eres normal y que te mutilen, de que te dañen, para que te vuelvas una fuente de ganancia, una fuente por la cual tú puedas causar de repente ese sentimiento de dar pena, de dar lástima, y alguien te dé una moneda y puedas producir algo para poder tener que comer en una familia numerosa? Es la realidad, es lo que sucede en otros países. Pero no era el caso de este hombre, pero de repente la situación era la misma, el sentimiento era el mismo. Pero decimos que el Señor ha venido para darnos sanidad integral. Quería sanar su alma y de repente había hasta blasfemado en su momento. Había renegado de Dios. Había dicho, ¿para qué me has dado esta vida? O de repente él mismo estaba amargado consigo mismo. De repente él mismo causó esa enfermedad. No lo sabemos, dicen que era paralítico. Sin embargo, es indudable que todos esos sentimientos encontrados, ese daño moral, espiritual, estaba en su vida. Pero al escuchar de Jesús, los amigos de repente dijeron, vamos, ten confianza, ten ánimo. Este hombre que ha venido de Galilea está haciendo muchos milagros. Y él volvió a tener esperanza, él volvió a tener fe. Y dijo, bueno, está bien, llévenme. Pero ¿qué sucede? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Quizás eso causó sorpresa
en sus amigos que lo estaban trasladando, que lo estaban transportando. Pero no causó sorpresa en este paralítico, porque el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre y también lo sabe el Espíritu de Dios. El Señor Jesús, mis queridos hermanos, siempre va a la raíz del problema. El problema en sí no era la parálisis de este hombre. Su problema era la necesidad de Dios, era su corazón, el ser transformado, el ser limpiado, el ser salvado de esa condición espiritual que lo estaba conduciendo a una eternidad sin Dios. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema que tenemos hasta hoy y lo seguiremos teniendo si las personas no tienen un encuentro real y verdadero con el Dios Todopoderoso a través de la persona de Jesucristo. Él es el que vino y llevó nuestros pecados sobre la cruz. Y esa sangre que fue derramada es la única que nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que anula esa naturaleza de pecado que en ti y en mí nos quieren arrastrar a una condenación. Por eso es importante atender ese problema primero. Pero esto causó una controversia. Esto causó, como siempre, un conflicto con la religión. Hemos dicho que una de las cosas que Jesús tuvo que experimentar constantemente fue el conflicto con la religión, porque la religión no salva. La religión aparentemente te conduce a Dios, pero termina conduciéndote a un infierno sin Dios, porque te desvía del propósito de Dios. Por eso, hermano, tú no necesitas cambiar ni siquiera de religión. Yo no te estoy predicando para que te cambies a una religión evangélica. Jesucristo no viene ni por evangélicos, ni por católicos, ni por mormones. Jesucristo viene por aquellos que tienen una relación con Él. Si nos llaman evangélicos es simplemente una manera de identificarnos en el mundo. Pero yo puedo decir, y tú también, si tienes a Cristo en tu corazón, de que somos realmente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo establecido por Dios en su palabra, que es haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y vivir o esforzarnos, procurar con la ayuda de Dios cada día vivir conforme a su palabra. No somos perfectos, estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso de transformación. ¿Conocen la palabra metamorfosis? Bueno, hemos estudiado en el colegio, cuando estudiamos la metamorfosis de un renacuajo a un sapo. Bueno, esa palabra ya existía en la Biblia hace cientos de años. Pablo la usa en Romanos 12, cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios renueva tu mente, saca todo ese bagaje incorrecto, esos conceptos incorrectos que han venido añadidos por la enseñanza del mundo, por las tradiciones del mundo, inclusive por la tradición y enseñanza religiosa de tus padres. Entonces, Dios lo que quiere es limpiar nuestra mente, nuestro corazón de esas cosas a través de su palabra y ser renovados hasta ser a la imagen y semejanza de Dios, cuyo modelo es Jesucristo. Entonces, dice, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Es decir, estaban pensando, ellos pensaban en su mente, ni siquiera murmuraron, pensaron, pero fue el pensamiento unánime, ¿te das cuenta? No fue uno, sino que todos aquellos que están influenciados por una religión, están influenciados por un espíritu religioso fundamentado en una doctrina
que no necesariamente es la doctrina de Dios, porque es ahí donde se mueven los espíritus de religiosidad, donde se han establecido principios por esos espíritus. ¿Para qué? Para llevarte fuera de la gracia y de la misericordia. ¿Qué es lo que quería establecer Jesús aquí? Gracia, misericordia, salvación, redención, es decir, todo lo que Dios establece en su palabra, que es la doctrina real y verdadera. Él vino a redimirnos, Él vino a mostrar de su gracia, de su misericordia, de su amor, pero la religión te aparta de todas esas cosas, te centra en el egoísmo, te centra en cosas que no son realmente de Dios. Y qué curioso, miren, todos pensaron lo mismo. Es por una influencia espiritual demoníaca que gobierna en la religión. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿De dónde dice? En sus corazones. ¿De dónde sale todo lo malo? Dice el Señor Jesús. De los corazones. Ellos también necesitaban ser transformados, cambiados en sus corazones. Ese era su pecado. ¿Y qué le dice Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús también permite todas esas cosas que destruyen el techo todo para darles a estos religiosos la oportunidad de ser también transformados. Ellos no eran paralíticos, pero tenían la misma necesidad que este paralítico, la vida transformada, el cambio de ese corazón engañoso, ese corazón sucio que nos apartaba de la verdadera relación con Dios. Y decían, versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, indudablemente, desde la perspectiva humana, su pensamiento de ellos era correcto. Sí, ¿por qué? Porque establecieron dos puntos. Primero, blasfemias dice. ¿Por qué habla este así? ¿Al qué? Al decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad, porque ellos están estableciendo un principio real. El único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios, no es un hombre. Pero ellos lo veían a Jesús como un hombre, porque lo vieron encarnado. Esa fue la duda de mucha gente. Este no es el carpintero, no es el hijo de María, de José y sus hermanos, sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde? Porque veían o juzgaban de acuerdo a lo que veían con sus ojos naturales. Pero hermanos, tenemos que ver con los ojos de la fe para poder acercarnos a Dios. La fe es ese sexto sentido, por decirlo de alguna manera, que nos acerca a Dios, que nos permite percibir lo que viene de Dios y tener contacto con Dios. No son con nuestros sentidos naturales que podemos obtener el beneficio de conocer a Dios. Mucha gente dice, yo no veo a Dios. Yo no lo veo, por eso no creo en Él. Eso dicen los ateos. Pues no lo podemos ver con nuestros sentidos naturales, porque necesitamos la fe, que es un sentido superior, sobrenatural, para poder tener esa relación con Dios. Entonces dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Y ciertamente si era un hombre, como ellos lo percibían, estaba blasfemando. Entonces Jesús, en su misericordia aún hacia estos hombres, los confronta. La fe, Dios, siempre, hermanos, nos va a confrontar. La verdad de Dios es confrontativa. Dios te va a confrontar.
te va a decir, estás en pecado, necesitas tener una relación conmigo. La vida que tú estás viviendo es una vida que no me agrada. Por eso yo te doy ahora la oportunidad de tener una relación conmigo a través de la persona de Cristo Jesús. Entonces dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, es algo que viene del espíritu, algo que Dios revela por su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Ojo, no hablaban, sino que ellos pensaban. Les dijo, ¿por qué caviláis aquí así en vuestros corazones? Ahora miren, acá hay dos hechos interesantísimos. Primeramente que Jesús le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Eso es en el versículo 8. Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces, vemos aquí dos cosas importantes. Indudablemente, era más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, porque era algo subjetivo, era algo que no se podía ver. Podía decirlo y nadie realmente podía enterarse si los pecados de este hombre iban a ser perdonados simplemente porque Jesús lo decía. De repente era una blasfemia, de repente era una presunción de este hombre que se dice ser Dios. Pero Jesús, por eso nos confronta y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y acá viene la manifestación tremenda de su autoridad, de su divinidad, de su poder y de su gracia para con el paralítico y para con ellos. ¿Por qué? Le está diciendo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ahora va a demostrarle al paralítico que lo que él dijo es verdad, que sus pecados realmente han sido perdonados, ha sido cancelada la deuda, ha sido cortada la maldición que lo tenía a él subyugado a una eternidad sin Dios. Esa condenación permanente que tiene el hombre que no conoce a Dios, que tiene que llevarlo a hacer sacrificios humanos, rituales humanos, que lo lleva a hacer cosas que no están en la Biblia. Vemos a gente caminando de rodillas, kilómetros de kilómetros, haciendo una serie de cosas que no son necesarias hacer, porque ya el sacrificio máximo lo hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no te demanda otra cosa sino recibirle, creer en Él y entregarle tu corazón, permitirle entrar en tu vida. Eso es lo único que Dios quiere de ti, no quiere otra cosa. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? Pero continuamos, dice, y le muestra su autoridad, es decir, le demuestra a este paralítico que él está realmente cancelando esa deuda impagable por causa de su pecado, pero también le está diciendo a estos hombres, ustedes están teniendo aquel que puede perdonar pecados delante de ustedes ahora. Ustedes también tienen la oportunidad de ser limpiados, pero ellos descansaban en su religión. No, yo soy más que suficiente, yo soy buena persona, yo soy temeroso de Dios, yo soy mejor que tú. Eso es lo que predica la religión. Mirar por encima del hombro a otra persona. Yo soy más temeroso, yo soy más consagrado a ti. Pero no hace lo que tiene que hacer, humillarse,
delante de la poderosa mano de Dios para ser exaltado, como dice la Escritura, cuando fuere tiempo. Dios se aparta del soberbio, pero está cerca aquel que se humilla delante de Él. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado Él no despreciará. Entonces, Dios está obrando también en misericordia hacia estos religiosos. El Señor también los ama y permitió todo ese tumulto, esa destrucción de un techo y todo ese alboroto que se causó de repente al ver bajar esos hombres por ese agujero para también alcanzarlos a ellos. Dios no hace excepción de personas. Mi hermano, Dios le da la oportunidad a todo el mundo. Aquel día, cuando la gente esté delante de Dios, no va a poder decir de que Dios no le dio una oportunidad. Tú que estás escuchando este mensaje, si tú no aceptas a Jesús, no le entregas tu vida, no le recibes como tu Señor y Salvador, no vas a poder decir en aquel día que Dios no te dio la oportunidad. Porque a través de este mensaje, Dios te está dando la oportunidad. Por eso, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu vida al Señor, sin dudarlo. Y verás luego por ti mismo cómo Dios transforma tu vida. Y Él te da el poder para vencer cada día la tentación, las acechanzas del diablo, y poder vivir una vida abundante como Él te la ha prometido en su palabra. Entonces, sigamos. Sí, hasta este punto, Jesús es un blasfemo. Jesús está tomando atribuciones que no le corresponden, porque solo el que puede perdonar pecados es Dios. Es correcta esa percepción, pero ahora Jesús los confronta. Ahora dice, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12, entonces él se levantó enseguida, la sanidad fluyó inmediatamente. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, acá hay varias cosas importantes que tenemos que meditar. Primeramente, Jesús, a través del Espíritu Santo, porque Él es Dios, pudo conocer el pensamiento de ellos. Miren, más hubo evidencias de la misericordia de Dios hacia estos religiosos que hacia el paralítico en sí. ¿Por qué? Porque ellos hubieran entendido primeramente que solamente Dios puede leer el pensamiento. Solamente Dios puede saber lo que hay en mi mente. Eso estaba en el Salmo 138. Que Dios conoce todo. Dios es omnisciente. Y Jesús está mostrando aquí este atributo divino. Que Él es omnisciente. Que está conociendo aún lo que ellos piensan. Ellos al haber sido confrontados al Jesús, haber sacado a la luz lo que ellos pensaban, ya era un motivo para reconocer que Él era Dios. Pero lo descartaron. Y Dios les da otra oportunidad. Miren, luego le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí en el versículo 10, Él dice, para que sepáis que el Hijo de el hombre, para que sepáis que el Hijo de el hombre. Entonces aquí Jesús está usando un nombre o una referencia mesiánica que solamente se le atribuía al Mesías. Ese título de Hijo del Hombre
que se usó o que se nombra o se cita en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Anótelo usted. Daniel capítulo 7, versículo 13. Ahí se usa ese término hijo del hombre. Entonces, aquí, él mismo les está diciendo que él es el Mesías. No solamente, no está tomándose una atribución para perdonar pecados, se estaría tomando también una atribución, supuestamente, de usar un título mesiánico que no le correspondería si no fuera Dios. Pero lo está usando porque Él es Dios. Jesús nunca pecó, nunca mintió, nunca hizo algo indebido. Por eso que la autoridad residía en Él. El poder de Dios residía en Él. Y lo cierra o lo sella al justamente decirle al paralítico. Porque le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, está usando el título mesiánico, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, ustedes me están viendo como hombre, pero para que sepan que yo realmente no soy lo que ustedes piensan o lo que ustedes juzgan de acuerdo a sus ojos, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, hace lo que a la mente de los religiosos era más difícil. Ah, claro, tú le dices, tus pecados son perdonados porque nadie lo puede ver. Pero Jesús por eso le dice, ¿ustedes creen que esto fue fácil? Pues para que sepan que yo tengo autoridad, voy a hacer lo que ustedes juzgan que es difícil hacer. Entonces, con eso está demostrando que Él tiene autoridad para perdonar pecados porque Él es Dios. Está demostrando que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre, al usar el título mesiánico, y está mostrando que Él es realmente Dios, porque tiene el poder no solamente para perdonar pecados, sino para sanar a ese paralítico y levantarlo de ese lecho que lo tenía atado por años. Y por eso decía que más mostró misericordias estos religiosos. Hermanos, Dios quiere libertarnos de la religión. La religión te mata, la religión te limita, la religión te lleva a una eternidad sin Dios. La religión realmente te aparta de Dios. El diablo ha creado ese concepto de que todas las religiones son buenas y todas te acercan a Dios. Esa es la mentira más grande que puede existir. Otra, que todos somos hijos de Dios. Jesús en un momento dado le va a decir a estos religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Están influenciados bajo un demonio de religiosidad que viene del mismo diablo, del mismo infierno, porque es ahí donde terminará mucha gente religiosa, inclusive religiosos evangélicos, que han puesto doctrinas en la religión evangélica que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en línea con lo que Dios ha establecido en su palabra para ser libres. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es ahí donde reside la clave para tener una relación estrecha con Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. No es solamente decir, te amo, Señor. Un joven le dijo, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces dice que Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y este joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Es decir, no amaba a Dios, amaba las riquezas más que a Dios. A veces decimos amar a Dios y no lo demostramos. La fe
sin obras es muerta. La fe te va a llevar a una acción correspondiente. Si tú dices creer en Dios, yo te digo que si tú dices creer en Dios, no solamente es suficiente, hay que creerle a Dios, creerle en lo que Él dice en su palabra y obedecerle. Entonces este paralítico recibió la solución a su problema. El problema más grande no era su parálisis, no era el problema físico, su prioridad era un problema espiritual. Y esa es la prioridad de todo ser humano, tener un encuentro con Dios primero. Tú ya tuviste tu encuentro personal con Dios. Tú ya tienes a Jesús en tu corazón. Tú ya le entregaste tu vida al Señor. ¿Ya eres realmente un hijo, una hija de Dios? ¿O solamente tienes una religión? Hoy el Señor te invita a tomar esta decisión más importante en toda tu vida, de abrirle tu corazón y dejarle entrar. No sabemos cuánto tiempo más el Señor te dé esta oportunidad. Por eso Él dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo conozco mucha gente que lo dejó para después, y ese después nunca llegó. Porque nadie, mi hermano, mi hermana, tiene la vida comprada. Nadie. Hoy estamos, mañana ya no. Así que hoy toma la decisión más correcta para toda tu vida. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, abre tu corazón y abre tu boca. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ahí donde estás, en la tranquilidad de tu hogar en este día domingo, o en la tranquilidad de tu habitación, póstrate, ríndete al Señor, reconoce tu pecado, ábrele tu corazón, no te justifiques, no antepongas argumentos que para Dios, nos dice su palabra, son trapos de inmundicia. ¿Cuáles son? Soy buena gente, no le echo mal a nadie, hago lo mejor que puedo, ayudo a todo lo que puedo cuando tengo la oportunidad. Pero la Biblia nos dice que esos son trapos de inmundicia. La Biblia dice que la única forma de ser un hijo, una hija de Dios, es cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Hazlo en esta tarde ya. Cierra tus ojos y decláralo. Dile lo siguiente al Señor en esta tarde. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que te he fallado, Señor, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad y no conforme a tu palabra. Sí, Señor, he procurado ser una buena persona, pero he fallado, porque tú conoces mis pensamientos, tú conoces lo que hay en lo secreto de mi corazón, tú sabes los pensamientos que anidan, tú sabes lo que yo hago en lo más íntimo, en la soledad. Señor, reconozco que si hoy yo muriera, me iría a ese lugar que tu palabra dice que existe y que es real y que se llama infierno. Señor, perdóname. Señor, límpiame de todos mis pecados, de toda mi maldad. Señor Jesús, hoy yo reconozco que necesito de ti, que necesito de tu perdón, que necesito ser limpiado con tu preciosa sangre, esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, hoy te invito a entrar en mi corazón,
para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Y para que a partir de hoy yo pueda vivir obedeciendo tu palabra, para que a partir de hoy yo me convierta, como dice tu palabra, en templo de tu Espíritu Santo, para que Él me guíe a toda verdad, para que Él me llene de tu poder, para vencer esta naturaleza de pecado que me va a acompañar todos los días hasta que yo parta de esta tierra. Pero que sé que tú me darás el poder, que tú me ayudarás, porque tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador y mi fortaleza. Señor, hoy yo me entrego totalmente a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, el Señor hoy ha escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Hoy tú tienes vida eterna. Este es el principio de una vida con Dios. A partir de hoy tú tienes que empezar a escudriñar, a conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para que tú puedas apropiarte de las promesas preciosas de Dios para tu vida, para que cuando vengan los momentos de tentación, tú sepas los recursos espirituales que Dios te ha dado. Dios te ha dado una armadura, Dios te ha dado una espada del Espíritu para que le cortes la cabeza al diablo. Dios te ha hecho más que vencedor, pero tú tienes que descubrirlo, tienes que entenderlo, estudiando la palabra. Queremos darte una ayuda espiritual para que tú crezcas sano y fuerte, para que tú aprendas a depender de Dios. Por eso es importante que te comuniques con nosotros para poder ayudarte y también para orar por ti, para respaldarte en oración, porque no va a ser fácil, el enemigo no va a quedarse tranquilo, pero tienes que saber que tú eres más que vencedor, más que vencedora por medio de Cristo. Entonces, por eso comunícate con nosotros, escríbenos en el chat. Queremos decirte que tenemos reunión los días miércoles a las 7 de la noche, tiempo de oración, y los días como hoy domingo tenemos el tiempo de la meditación de la palabra para que tú te fortalezcas, te alimentes bien espiritualmente y crezcas sanamente en la fe. Así que te invitamos a que te comuniques con nosotros. Y algo más, comparte este video porque es necesario que muchas personas también conozcan al Señor. Compártelo a tus amigos, compañeros de trabajo, familiares que aún no conozcan al Señor. El Señor viene pronto. Es importante que muchas personas tengan la oportunidad de conocer al Señor y recibirle como su Señor y Salvador. Gracias por tu atención. Te bendecimos. Y algo más. Quizás tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna situación. Pues, al igual que este paralítico, primeramente fue el Señor a la raíz de su problema, que fue su situación espiritual. Después recibió la sanidad física. Pues quiero decirte que el Señor también extiende su mano para traer sanidad. Yo no sé, de repente alguna enfermedad es cortada en el nombre de Jesús. Toda maldición es cortada en el nombre de Jesús. Ahora tú puedes experimentar sanidad. Declaramos sanidad sobre tu vida. Declaramos bendición, provisión. Declaramos que Dios bendice tu vida integralmente hoy en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios es un Dios integral. Te bendecimos. Y una vez más, gracias. Y recuerda, el Señor viene pronto. Prepárate. Bendiciones.